de haber sido formador de periodistas, y vamos a hablar justamente, si les parece, con Mariel Fitzpatrick. Bueno, ella es periodista, laburó varias temporadas ahí en PPT con Jorge y está gentilmente del otro lado. ¿Cómo estás, Mariel? Buenas tardes. Muchas gracias por sumarme a este recuerdo de Jorge Lanata, y la verdad que coincido 100% con lo que contaba Ezequiel. Nos formó muchos, nos hizo hacer la escuela con él, nos permitió volar, nos daba la posibilidad de lucirnos, nos daba pero perfectamente el equipo periodístico con el que él contaba en PPT podía ser parte de los que produjéramos la información y lucirse él, y él te daba el aire, te daba el pie para que vos lo cuentes, para que hicieras el informe, y eso es muy, muy noble, y lo quiero destacar. Me alegro mucho, Ezequiel, que lo hayas comentado justo ahora. No, de nada, Mariel, ¿cómo andás? Contanos un poco esto. Yo sé que por ahí, para contarle un poco al oyente, ¿cómo era el proceso? Vos siempre te dedicaste al periodismo de investigación, Mariel tuvo premios, bueno, es una de las grandes periodistas de investigación de la Argentina, y ahí trabajar periodismo de investigación con el número uno, ¿cómo era? Porque me imagino que no es lo mismo que poner en una redacción, uno maneja más individual, tiene otra lógica, que trabajar en la tele con el número uno. ¿Qué encontraste ahí haciendo periodismo de investigación en PPT? Pero también había un trabajo en equipo, o sea, se trabajaba en equipo, y eso era importante. Él alentaba las formas de equipos. Uno podía llevar un dato y de pronto lo elaborábamos entre varios, o se elaboraba en distintas como líneas de investigación. De pronto para un mismo informe uno viajaba a un lado y otro viajaba a otro lado para poder terminar de armar el informe o construir la historia o chequear los datos. Esto que te decía, muy generoso. Se nos corta un poquitito, Mariel. Sí. Bueno, pero a ver, Mariel, vamos a intentar mejorar la comunicación, si te parece. A ver, ahí, a ver si te escuchamos. No lo escucho bien, ¿no? ¿Te escuchan? Te escuchamos media cortada. Hagamos algo, la volvemos a llamar, Pupeta. Vamos a retomar el contacto, ¿les parece, con Mariel? A ver si la escuchamos mejor. Mariel, buenas tardes. Acá estoy nuevamente, perdonen. No, por favor. Estoy en un lugar fuera de Capital, no y te a veces preocupes. la señal no funciona tan bien. Bueno, si estabas hablando justamente... Igual los escuchaba, así que los estaba escuchando enganchada, y bueno, me parecía tal cual esto que decías de una práctica que instaló el kirchnerismo, que era no responderte a la consulta, que era algo básico, consultar al involucrado, para después salir a desmentirte cuando salía el informe al aire. Eso sucedió enormes cantidades de veces en el programa, mientras todavía el programa estaba al aire. Pero bueno, en ese sentido Jorge siempre... era de la escuela de hay que llamar para consultar, ¿no? Él tenía esta práctica de la escuela. Yo creo que si bien él brilló mucho en televisión y en radio, él venía de la escuela del periodismo gráfico, en el sentido de lo que era la escuela de cómo contar una noticia, de las prácticas del periodismo, ¿no? El periodismo profesional. Él siempre decía que el periodismo militante no es periodismo. Esto lo remarcaba, el periodismo militante que instaló el kirchnerismo. Sí, entonces quiero también marcar esa diferencia en lo que era su línea, ¿no? Está bueno que lo marques. Y contanos también, porque, a ver, Jorge, digamos, yo personalmente se lo cruzaba en la radio, pero vos tenías un contacto mucho más fluido, más allá de laburar con él. Bueno, había ciertos rangos, ¿no? Porque él era, si querés, no sé si tu jefe, pero bueno, estaba ahí arriba. ¿Era estricto? ¿Era como muy compulsivo con la información? ¿Cómo era en ese ámbito? Siempre fue exigente. Exigente. Sí, fue exigente. Tenía rigor periodístico, esto te lo marcaba, pero también, a pesar de ser el número uno, te trataba de igual a igual. O sea, no hacía una imposición de autoridad por la autoridad misma. La verdad es que yo tengo puedo decir, el honor, el lujo tuve de haber estado, o sea, de que me haya tenido en cuenta cuando yo le llevaba información, valoraba los datos que yo podía aportarle. Viajaste, Mariel, viajaste viajes tremendos, investigaste, ¿no? Sí, a Seychelles. A Seychelles, es histórico, es histórico lo de Seychelles, claro. En el otro lado del mundo. ¿Fuiste y volviste en cuántos días? Fue una investigación crucial. No, sí, fue una semana, fue menos de una semana, pensá que son 26 horas de viaje hasta Seychelles. Sí. Y fue un viaje que, por la relevancia, él también fue. El equipo periodístico no siempre él viajaba al lugar, o sea, a veces viajábamos los periodistas, claro, y él no viajaba y quizás presentaba, o sea, nos daba el pie para presentar el informe en piso, pero en ese viaje él fue, a pesar de la cantidad de horas de vuelo, y que fue un viaje relámpago, pues no nos quedamos ni un solo día además en la playa. Sí, no fueron a disfrutar. Claro. No pudimos disfrutar, y el jet lag además era muy fuerte por la diferencia horaria. Pero bueno, fue un viaje
muy importante, porque ahí estábamos tratando de reconstruir una pista de sociedades offshore en el exterior, que fue un tema. Yo después medio me especialicé en sociedades offshore, pero yo empecé justamente por el programa de La Nata, por estar en el equipo de PPT, ¿no? Que me convocaron y después también derivó en los Panama Papers. O sea, la verdad es que fue una experiencia, una escuela increíble. Ese viaje fue muy, muy fuerte. En ese sentido hay que destacar que Canal 13 puso a disposición recursos porque encabezaba un programa La Nata que además tenía rating, pero además era La Nata. Entonces, bueno, no es siempre fácil tener recursos a disposición, ¿no? Y eso permitió un lucimiento del programa muy importante, porque una cosa siempre es contarlo y otra cosa es mostrarlo. Total. Y Jorge tenía muy en claro cómo resolver un tema o una noticia visualmente para que llegue a la gente. Por eso fue tan popular. Por eso el PPT tuvo el rating que tuvo. Porque no solo contábamos la corrupción, también lo contábamos de una manera que era muy distinto que si alguien solo te lo decía o lo leías. Total. Y en eso tenía su impronta. Era la cabeza de Jorge que pensaba cómo resolver visualmente eso o cómo contar esa historia. ¿Y qué te acordás, Mariel, del hostigamiento kirchnerista? Porque en esa época se había presiones, era de la presidenta para abajo, era tremendo en esos años, pleno apogeo de segundo mandato de Cristina Kirchner. ¿Qué te acordás de la presión oficial y cómo se lo tomaba Jorge esa presión? Porque estar investigando ahora el kirchnerismo lo hace un pasante, no fácil, ¿no? Claro. No, él siempre tuvo muy en claro, no era alguien, yo creo que Jorge jamás era alguien que se iba a dejar presionar, y yo creo que al contrario, eso lo envalentonaba porque sentía que estaba haciendo bien el trabajo y que el equipo estábamos haciendo bien el trabajo. De alguna manera nos insufló más energía, por decirlo de alguna manera, era un desafío mayor. No sentí nunca que Jorge se amilanara, siempre fue valiente y disruptivo, o sea, si la corriente iba en un sentido, él decía, no, vamos para allá, y en eso no se casaba con nadie. Y me acuerdo que redoblaba la apuesta, no sé si ustedes se acuerdan, creo que lo mencionaron, el tema de cuando pusieron los partidos gratuitos de primera al mismo horario. Para competirles. Sí. Un PPT histórico que a él se le ocurrió, vamos a salir todos vestidos de jugadores de fútbol. Sí, esto es yo, brillante. que soy una periodista seria, me puse la camiseta y los cortos. O sea, lograba que periodistas que quizás no veníamos no teníamos tanto incorporado la cosa más televisiva, entendiéramos que esa era una forma de llegar. Entonces todos salimos con los pantalones cortos y la camiseta y le peleamos al rating a lo que era el partido de primera división. Sí, a es cierto. las 9:30 de la noche, o sea, que arrancaba incluso antes que PPT. O sea, tenías a la gente ya enganchada mirando el fútbol antes que empiece el programa. Sí. Bueno, eso era la genialidad de Jorge, ¿no? Y de hecho, Mariel, las investigaciones de PPT, al otro día eran la charla en cualquier oficina, en cualquier trabajo, se hablaba de lo que había pasado el domingo a la noche, que era algo insólito, porque generalmente ¿de qué se habla? Bueno, se habla, no sé, de cómo salió el partido de fútbol la noche. Le ganaba el fútbol. Le ganaba el fútbol. Y en la conversación cotidiana le ganaba. Exactamente. Sí. Impresionante. Y además también generó un fenómeno que nos pasaba mucho, que se instaló de tal manera el programa con el liderazgo de Jorge, que mucha gente nos contactaba o nos querían contar cosas o sea, era un fenómeno que se iba retroalimentando muy fuerte. Nosotros no teníamos prácticamente día de descanso, porque el lunes, que era como el día post programa, nosotros teníamos la reunión de producción el martes, pero el lunes ya nos llegaba información, teníamos repercusiones, teníamos otra punta para seguir de algo que habíamos dado el domingo, ¿no? O sea, realmente fue como muy vertiginoso esos años, porque también Jorge nos alentaba que quería más. O sea, Jorge no se iba a conformar con menos. Y en eso él fue muy líder de un trabajo en equipo, en el cual quiero repetir lo primero que comencé esta charla, que es en el cual un líder que permitía que los integrantes de su equipo brillen. Y eso es muy destacable y hacía la diferencia, ¿no? Y no es frecuente. Porque Jorge no es frecuente y él tenía una genialidad que creo que no tuvieron otros periodistas de su generación. Digo, había muchos destacados en muchas áreas, pero él tenía una combinación de muchas cosas, ¿no? Alguien que pudo crear Página 12 y que pudo hacer PPT, que Día D en su momento también fue pionero, sí, claro. Rompiendo un poco los formatos. Me parece que esa genialidad, en lugar de quizás quedársela toda a él, abría el juego. Y eso es la verdad que le tengo un enorme agradecimiento y todo el dolor
porque ya no esté, ¿no? Por eso mismo, por la forma en que él se comportaba con su equipo de trabajo. Mariel, te agradecemos muchísimo el contacto. Sabemos que es una jornada triste, difícil, pero queríamos saber un último recuerdo, obviamente, para Jorge, con vos que laburaste tantos años con él. Yo que me hayan llamado para recordarlo y compartir con la audiencia este momento. Y Jorge sigue presente en la memoria de todos nosotros que trabajamos con él, en la radio obviamente también me imagino, pero también en la memoria de la gente, ¿no? Total. Así que eso es lo más lindo que podría suceder. Gracias, Mariel. Te mandamos un beso grande. Te mando un abrazo. Gracias.